están pasando situaciones difíciles en este momento. Oramos también por aquellos que están enfermos, para que tu mano poderosa, Señor, se ponga sobre sus cuerpos y los levantes. No solamente los que están en este lugar, sino que también aquellos, Señor amado, que están postrados en una cama. Te pedimos, Señor, que tú levantes. También te pedimos que proveas al necesitado. Señor amado, abre esas puertas que solamente tú puedes abrir. Y sobre todo, Señor, al venir a este lugar, estamos necesitados de escuchar tu palabra. Oh Dios del cielo, que tu Espíritu Santo acomode la palabra que esta mañana vamos a predicar. Que no sea la voz de un hombre, sino tu palabra, Señor, la que sea anunciada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos fuertes ofrendas de palmas a nuestro Dios, hermanos y hermanas. Gloria a Dios. Les invito, hermanos, a ponerse en pie. Vamos a abrir la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo número 12. Carta a los Hebreos, capítulo número 12. Y vamos a leer el versículo número 12 de igual manera. Hebreos, capítulo 12, versículo 12. La palabra de Dios nos dice: por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, y para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Lo volvemos a leer. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, y para que la pierna no se disloque, sino que sane. Tengan la bondad de sentarse, amados hermanos y hermanas. Al leer este pasaje, uno podría pensar que estas recomendaciones que el escritor a los Hebreos hace, seguramente las está haciendo a una persona que está postrada en cama y que debe de descansar. Vea, una de las recomendaciones dice: renueven las fuerzas de sus manos cansadas, sus rodillas debilitadas, y la posibilidad de que alguna de sus piernas esté dislocada, y por eso es necesario que sane. Pero si hay algo sorprendente en las Escrituras, es que este llamado que el escritor está haciendo en este pasaje no lo está haciendo a una persona que deba de seguir postrada en cama, sino que estas recomendaciones se están entregando a una persona que debe de correr la carrera de la fe. Uno diría: ¿cómo es que el Señor nos va a poner a correr si tenemos las manos sin fuerza o están cansadas, las rodillas están debilitadas y probablemente una de nuestras piernas esté lastimada? Pues aunque usted no me lo crea, en el versículo número 1 de este capítulo 12, ese es el llamado que el escritor a los Hebreos hace. Él dice: por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Significa que las recomendaciones del versículo 12 es a una persona a la que nosotros podríamos calificar que no está apta para correr. Y sin embargo, este capítulo 12 comienza diciendo que estos débiles de manos, cansados de rodillas y lastimados de las piernas, son los que necesitan correr con perseverancia la carrera de la fe. Para los oyentes de esta carta a los Hebreos, el tema del atletismo o de la carrera
era una práctica que solamente se realizaba en los circos de la arena de Roma. De hecho, hermanos y hermanas, que lo que hoy nosotros conocemos como las Olimpiadas tiene precisamente un trasfondo de origen griego. Es decir, que las personas practicaban deportes, y una de esas figuras que se utiliza en la Biblia, como la de la carrera, es utilizada por varios escritores para hacer como una figura, una analogía de lo que es la carrera cristiana o de lo que debe de ser la carrera de la fe. Es difícil que los oyentes del Nuevo Testamento no asociaran la carrera con prácticas paganas o idolátricas, porque de hecho que en las arenas de estos escenarios deportivos había una mezcla muy devota hacia los dioses paganos. Tal vez usted no se ha puesto a pensar en esto, pero las grandes marcas deportivas de zapatos o de ropa precisamente son nombres de dioses o tienen un trasfondo griego. Por ejemplo, hermanos y hermanas, hay una marca muy conocida, y no quiero darle publicidad, pero es una marca de una cumita, usted ya la conoce, y es un tributo a la diosa del deporte. Hay otra marca también, hermanos y hermanas, que describe precisamente el tema de la victoria que se debe de tener sobre cualquier competencia, y por eso está representada por tres o cuatro franjas, creo yo. El hecho es que la Biblia utiliza la figura deportiva para ilustrarnos cómo debe ser la carrera de la fe. Si usted ha leído la carta a los Hebreos, ya se habrá dado cuenta que el capítulo 11, que es lo que nosotros conocemos como la galería de los hombres de la fe, el escritor dice que son una nube de testigos. Todos ellos, los que aparecen en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos: Abel, Enoc, Noé, Abraham, todos aquellos hombres y mujeres que aparecen en el capítulo 11 son personas que corrieron la fe muchísimo antes que nosotros. Significa que la carrera de la fe es como una carrera de relevos. Yo no sé si usted ha visto, hermanos y hermanas, las competencias de relevo, donde una persona comienza a correr y tiene como meta alcanzar cierta distancia para pasarle la estafeta al que sigue, y este tiene que correr otra misma distancia y pasarle la estafeta a otra persona. La carrera de la fe ha sido igualmente diseñada de esa manera. Las personas están corriendo, hermanos y hermanas, y están pasándole la estafeta al que sigue. Significa que podríamos decirlo que Abel se la pasó a Enoc, Enoc a Noé, Noé a Abraham, y así podríamos seguir hasta llegar la estafeta de la fe hacia nosotros. El punto es que el escritor a los Hebreos nos está diciendo que nosotros somos invitados a correr esta carrera, pero tenemos tres problemas. Tenemos manos cansadas, tenemos rodillas debilitadas y tenemos una pierna probablemente dislocada. A ver, yo no sé, hermano, si usted puede hacer sentadillas, pero si usted al hacer sentadillas escucha una tronazón de huesos, déjeme decirle que la vida ya le está pasando. Pues de esa misma manera, el escritor de los Hebreos nos está diciendo: oigan, están a punto de recibir la estafeta de otros hombres y mujeres que ya corrieron antes que ustedes. Pero tengo que decirles algo, mis estimados hermanos, y es que tienen las manos debilitadas, las rodillas un poco atrofiadas y la pierna un poco dislocada. Si usted pusiera a correr a un competidor con esas características, yo le pregunto, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? O hagamos el ejercicio nosotros esta mañana, hermanos. ¿Qué pasaría si nosotros entráramos a una maratón
para correr y rodear toda la ciudad de Santa Ana. Imaginémonos que nos pusieran a correr. Hermanos, muchos de nosotros iríamos, quizás a los pocos metros iríamos jadeando. Pero eso, mis amados hermanos, lo que refleja es que no tenemos la condición física necesaria para correr esta carrera. Entonces lo primero que tenemos que saber es que si queremos cumplir la meta que Dios nos ha encomendado, necesitamos prestarle atención a las manos, a las rodillas y a las piernas. Y nuevamente vuelvo al tema del ejercicio. ¿Qué pasaría si usted dice, no, si yo soy joven y yo voy a correr de un solo, y no calentó, por ejemplo? Eso me pasó a mí alguna vez, hermanos, tratando de correr rápido sin haber hecho calentamiento. De repente comencé a sentir cosas raras por ahí. Y yo no sé si a usted también le ha pasado lo mismo. Tal vez usted ya comenzó a hacer ejercicios como propósito de año nuevo, y usted dice, no, yo voy a salir a correr unos 2 kilómetros. Y ya, hermanos, a la vuelta de la esquina ya usted ya no aguanta. Pero la razón de eso es porque no estamos capacitados para alcanzar una meta a largo plazo con resultados o cambios que no se han ajustado para lograr ese objetivo. Lo primero que hace entonces el escritor a los Hebreos es, miren, hermanos, antes que ustedes ya hubo personas que corrieron la carrera de la fe y tuvieron que fortalecer sus manos débiles, sus rodillas debilitadas y sus piernas quizás un poco dislocadas. Entonces, bien vamos a hacer, si tratamos la manera de prestar atención, cuáles son las cosas que ellos hicieron para alcanzar la meta. ¿Cuántos queremos alcanzar la meta que Dios nos ha puesto por delante? En primer lugar, el versículo 1 del capítulo número 12 dice que debemos, hermanos y hermanas, de seguir esta carrera. Y es interesante lo que la escritura dice, que corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. En primer lugar, lo que se nos está señalando es que estamos frente a una carrera. La palabra griega que se traduce ahí por carrera es la palabra agón. Y sabe usted que de esa palabra agón proviene una palabra en español que se llama agonía. Usted dice, esta persona está agonizando, pero esa palabra agonía viene de agón, y agón, hermanos y hermanas, es la palabra griega de donde se traduce la palabra carrera. ¿Qué significa entonces? Que una carrera no es un lujo pasivo, no es un paseo por el parque, sino que es algo exigente y a veces es agotador, es agonizante y requiere nuestra más firme autodisciplina. El mayor problema de los cristianos en nuestra época actual es que todo lo quieren reducir a lo que sienten. Si siento ganas de ir a la iglesia, voy a ir. Si siento ganas de orar, voy a orar. Si siento ganas de leer la Biblia, lo voy a hacer. Pero en la vida cristiana, si hay algo que debemos de tener claro, es que para alcanzar resultados necesitamos disciplina. Y muchas veces la disciplina va a ser agónica, muchas veces la disciplina va a ser dolorosa, muchas veces la disciplina va a ser fatigosa. Nadie puede pretender correr si no toma en cuenta la agonía que supone poner toda nuestra fuerza sobre la pista de carrera. El otro elemento que señala ese versículo número 1 es que dice que tenemos que correr con perseverancia. La Reina Valera dice que tenemos que correr la carrera con paciencia. Y me llama mucho la atención la palabra que se traduce ahí por paciencia, porque es una palabra griega que es hupomoné. ¿Y qué es hupomoné? Hupomoné, hermanos y hermanas, es
determinación. De hecho, que se necesita disciplina, pero también es importante el hupomoné, es decir, la determinación. La determinación implica tener ángulo de enfoque. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sabe por qué las personas no crecen en la vida cristiana? Es porque no tienen enfoque y no tienen determinación. Se sabe que muchos de los propósitos que las personas se hacen al iniciar un nuevo año desaparecen en la segunda semana del primer mes. Y la razón de eso es porque pierden el enfoque y el entusiasmo de lo que significa correr la carrera cristiana. Cuando nosotros comenzamos en la fe, estamos, hermanos y hermanas, embriagados de nuestro primer amor. Para nosotros todo tiene que ver con la vida de la fe, la vida cristiana, venir a la iglesia, servir al Señor, orar, tener tiempo de comunión con Dios. Y eso es importante. Pero déjeme decirle que llegará un punto en su vida en donde toda la carga y la energía emocional se va a acabar, y es ahí donde va a ser necesario tener determinación. Hay personas que cuando comienzan su carrera cristiana dicen: mi meta es predicar a Cristo, mi meta es servir al Señor, mi meta es entregarme a Él, mi meta es ser un mejor creyente, mi meta es reflejar el carácter de Cristo. Y eso es los primeros meses, las primeras semanas de la fe, de la carrera de la fe. Pero en la medida en que vamos corriendo, mis estimados hermanos, comenzamos a sentir la agonía de nuestro peso pecaminoso, de la grasa pecaminosa. Y por eso es que inmediatamente una de las cosas, hermanos y hermanas, que nos recomienda el escritor a los hebreos para fortalecer las manos débiles, las rodillas debilitadas y la pierna que quizás está lastimada, lo primero es: despojémonos del lastre que nos estorba. ¿Qué es el lastre? El lastre, hermanos y hermanas, era un peso que se colocaba abajo de las grandes embarcaciones para que pudieran encallar. Es decir, que eso les impedía hasta cierto punto seguir avanzando. El lastre lo que hace es generar un peso innecesario para detenernos, para frenarnos. ¿Qué pasaría si yo le digo a usted: hermano, hoy por la tarde vamos a correr la ciudad, así que prepárese? Y usted, hermano, se pone ropa pesada. En vez de ponerse tenis, lo que hace es ponerse unos Caterpillar. Y quizás, hermanos, dice: bueno, me voy a llevar mis botanitas y todo lo que necesito en una gran mochila. Hermanos, todo eso es un peso innecesario. Y son cosas que no necesariamente son malas, pero que nos generan peso. ¿Sabe? No hay nada más difícil para una persona que correr la carrera cristiana con un peso innecesario. ¿Qué sería un peso innecesario? En primer lugar, cuando tú te atribuyes cosas que Dios no te ha pedido a ti, te estás colocando un peso innecesario, un peso que no te corresponde. Hermanos y hermanas, algo aprendí yo de un viejo pastor que una vez me dijo lo siguiente, y cuando digo viejo lo digo con mucho respeto por sus canas. Él me dijo: hermano, de mi cuello para abajo yo soy responsable, pero de mi cabeza para arriba es esa persona con Dios. Muchas veces nosotros queremos resolver problemas que no nos competen a nosotros resolver, cuando descuidamos en realidad aquellos problemas que sí son nuestra responsabilidad. Y ese es el peor error. Cuando tratamos, hermanos y hermanas, de arreglarle la vida a otras personas,
Cuando tratamos la manera de echarnos cargas que no debemos. Una de las cosas, hermanos y hermanas, que usted debe de aprender este año es a cortar relaciones tóxicas. Muchos de nosotros tenemos relaciones y amistades que lo que hacen es drenar toda nuestra fuerza y nuestra energía. ¿Sabe que hay personas, hermanos y hermanas, que cuando se acercan a hablar con nosotros es todo un mar de lamentaciones? Todo lo que dicen siempre es negativo. Y yo creo que cuando usted se deja tocar por ellos, usted se comienza a marchitar. Cuando usted tiene personas negativas alrededor de usted y que usted dice, no, es que es mi primo, es mi familiar, y tenemos tantos años de conocernos, y que cuando se va, se retira, usted siente un cansancio, usted siente un agotamiento, usted siente que se amarga. Ese es un peso innecesario. Y usted puede decir, hermano, pero Dios ¿acaso no nos ha invitado a amar a todas las personas? Sí, pero déjame decirte algo. Tú no puedes amar más que lo que Dios ama a las personas. Y tú no puedes tratar la manera de usurpar la posición de Salvador que solamente le corresponde a Jesucristo. Hay personas que no se dejan ayudar. Hay personas, hermanos y hermanas, que no quieren ayuda. Y por más que usted se esté esforzando por tratar la manera de ayudarlos, por querer ser el salvador de ellos, usted se va a terminar convirtiendo en un mártir. Otra cosa, hermanos y hermanas, que tenemos que despojarnos. Ya le dije, por un lado, no trate la manera de resolver problemas que no le corresponden a usted. Rompa relaciones tóxicas que le están drenando la fe, la pasión por Dios. Pero un tercer elemento que es un peso innecesario. Es un peso innecesario completamente. Tiene que ver con nuestra mala actitud para ver las cosas. Muchas personas, hermanos y hermanas, piensan que ser realista es tener una mala actitud, o una mala actitud es sinónimo de ser realistas. Si algo debe de caracterizar a los hijos de Dios, es la esperanza con la que vemos el mundo. ¿Cómo ve su vida? ¿Cómo ve su familia? ¿Cómo ve su entorno? ¿Lo ve con esperanza o lo ve siempre con pesimismo? Porque otra cosa que es interesante es que, si bien es cierto, yo tengo que alejarme de las personas pesimistas, de las personas tóxicas, pero la pregunta sería, si usted es una persona tóxica, si usted es una persona pésima, ¿cómo ve la vida? ¿Cómo ve su entorno? En una ocasión, hace poco, yo le preguntaba a un hermano, ¿cómo ve este año usted? Y él me decía, ay, hermano, este será un año lleno de pruebas, de dificultades, de problemas y de muchas angustias. Ay, hermano, yo cuando escuché eso, yo dije, te reprendo, Satanás. Sí, es cierto que tenemos que contemplar las angustias, es cierto que tenemos que contemplar los problemas, eso es una realidad. Jesús dijo que en el mundo tendríamos persecución, eso es cierto. Pero no olvidemos el detalle más importante. Toda angustia, todo problema queda reducido frente a la realidad que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que yo no sé cómo comenzó usted este año, pero quítese el peso de la negatividad, quítese el peso de la mala actitud y comience a ver las cosas como Dios las ve. Lo segundo que dice que tenemos que quitarnos es el pecado que nos asedia. Hermano, Martín Lutero dijo unas palabras que a mí me llamaron mucho la atención. Él dijo, el día que yo me fui a bautizar en agua, pensé que estaba sepultando toda mi naturaleza vieja,
todos mis vicios y mis pecados. Pero lo que yo no sabía es que al tratar la manera de hundir y ahogar a mi viejo hombre, este maldito podía nadar, dijo. Este podía nadar. Si usted piensa que su lucha con sus viejos hábitos es solamente una lucha de un día, se está equivocando. Nuestra lucha con nuestra vieja naturaleza es de todos los días. ¿Sabe quién es su peor enemigo? No es su suegra cuando lo viene a ver. Su peor enemigo es al que ve usted todos los días frente al espejo. Porque ese individuo le ofrece todos los deleites más pasajeros de su carne. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para fortalecer nuestras manos cansadas? Deshágase de un peso innecesario y deshágase del pecado que lo asedia. ¿Ok? ¿Y cómo fortalecemos las rodillas débiles? ¿Cómo fortalecemos las rodillas débiles? Hermanos, quiero ofrecerles el mejor medicamento para las rodillas débiles. Está comprobado que quienes toman una dosis diaria de este medicamento todos los días fortalecen sus rodillas para ir a correr. ¿Quieren saber cuál es el medicamento? Llame al número 2440-8080. No. ¿Sabe cuál es? Se llama Rodillol. La clave de la oración. ¿Qué necesitamos para fortalecer las rodillas? Alguien que me diga la marca de este medicamento. Necesita Rodillol. ¿Y qué significa Rodillol? Significa doblar las rodillas ante el Dios que todo lo puede hacer posible. En la carrera que vamos a tener que enfrentar, vamos a necesitar de tiempo necesario para estar a solas con Dios de rodillas. Hay un dicho que dice que para estar de pie ante los hombres es necesario estar de rodillas ante Dios. Para estar de pie ante las circunstancias difíciles, para estar de pie ante la enfermedad, para estar de pie ante las pruebas, necesitamos estar de rodillas delante de Dios. ¿Qué hizo Moisés cuando el pueblo de Israel tuvo que pelear contra Amalek? Él se puso de rodillas. Y dice la Biblia que mientras Moisés levantaba sus manos, Israel prevalecía sobre Amalek. Pero lo hizo de rodillas. Amados hermanos y hermanas, las victorias que vamos a coronar este año no serán con nuestra fuerza, no serán con nuestra capacidad, sino que serán en el nombre del Señor. No es con fuerza ni con ejército, dijo el profeta, más bien es con mi Santo Espíritu. Pero tú no vas a prevalecer en las pruebas difíciles si toda la vida pasas de rodillas frente a tu celular. Tú no vas a prevalecer ante las dificultades de la vida de rodillas frente a la televisión. Tú no vas a prevalecer en las pruebas si toda la vida permaneces de rodillas frente a la satisfacción inmediata. Necesitamos estar de rodillas delante de Dios. Entonces vea, rodillas fuertes, solamente de rodillas. Una de las cosas más sorprendentes que encontramos, hermanos y hermanas, en toda esta galería de los hombres de la fe, era precisamente eso. Fueron hombres que dependieron de Dios y no de sus posibilidades. El peor fracaso
que vamos a tener este año es cuando ponemos nuestra esperanza en nuestras posibilidades. Es que yo tengo un compadre que tiene cuello con el gerente y él me va a abrir chance para que me den un mejor puesto. Es que yo tengo crédito y por eso yo creo que puedo solventar esto. Hermanos y hermanas, nosotros no podemos confiar en el brazo del hombre. Nosotros no podemos confiar ni siquiera en nosotros mismos, porque para correr esta carrera llamada fe necesitamos tener la fuerza que solo viene del Señor. ¿Usted quiere terminar esta carrera con victoria? Necesita agarrarse de la mano de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, debemos necesitar estar de rodillas delante de Dios. Nuestras rodillas se debilitan. Fíjese, nuestras rodillas se debilitan cuando nuestro orgullo permanece en pie. Nuestras rodillas se debilitan cuando nuestro ego toma control de nosotros. Nuestras rodillas se debilitan cuando ponemos nuestra esperanza en nuestras capacidades. Y dice el verso 13, fíjese, hagan sendas derechas para sus pies y para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. El Señor les está diciendo, antes de comenzar a correr, vayan a evaluar la pista de su vida. ¿Qué pasaría, hermanos y hermanas, si pusiéramos a correr a atletas y la pista está toda desnivelada, con piedras en el camino? Si uno de los que comienza a correr y a correr y a correr se tropieza con una piedra en el camino, eso puede significar la pérdida total de esa competencia. Nuevamente, entonces, el escritor nos está diciendo: aplanen la pista, hagan sendas derechas, caminen rectamente. Vivimos en una cultura que continuamente sustituye lo digno por lo útil. Siempre los seres humanos andamos buscando los caminos cortos. Se cuenta la historia de un rey que tenía una preciosa sinfónica llena de hábiles músicos que tocaban hermosas melodías. Cada tarde ese rey se deleitaba en escuchar su sinfónica llena de músicos talentosos y prodigiosos. Hasta que un día se le ocurrió a este rey que cada uno de sus músicos presentara un solo de su instrumento. El problema es que dentro de esa sinfónica había un músico que hacía el mate como que estaba tocando, pero no sabía nada de su instrumento. Él simplemente estaba actuando como que estaba tocando, pero él no tocaba nada. Cuando le tocó el turno, él comenzó a poner un montón de excusas. Estoy enfermo, tengo una situación difícil. Y el rey comprendía, hasta que hubo un momento en que la corona decidió mandarlo a llamar, y con guardias reales lo llevaron frente al rey en el palacio. Tú has evitado hacer tu presentación desde hace mucho tiempo, pero esta vez no te vas a salvar, le dijo. Es necesario que toques ante mí tu instrumento. Aquel hombre, con mucha vergüenza, tuvo que reconocer que toda su vida había sido de mentira y de engaño. Él solamente se quería beneficiar de las bendiciones que tenía del rey, pero a la hora de llevarle fruto de su talento, demostró que era una persona mentirosa, falta de integridad. Se demostró que ese hombre cojeaba. Amados hermanos y hermanas, si hay algo que nos va a permitir también tener la corona y el éxito en la carrera que tenemos por delante,
es que aprendamos a decir la verdad de quienes somos. No hay nada peor cuando la mentira ha embargado nuestro sentido y nosotros mismos creemos ese engaño. Hay personas acá que viven engañadas. Hay personas acá que tienen una doble vida, que no son íntegros. No son íntegros con su esposa, no son íntegros con sus hijos, no son íntegros con la iglesia, no son íntegros ni siquiera con ellos mismos. ¿Sabe usted, hermanos y hermanas, lo que se puede encontrar en los archivos de un celular de muchos cristianos? Fotografías indecentes, comentarios indecorosos, propuestas vulgares. ¿Y sabe por qué? Porque viven una doble vida. Y por eso es que cada vez que van corriendo, van cojeando, van cojeando. Vea si el que tiene sentado a su lado al salir no va cojeando, ¿verdad? Y por eso es que el que cojea camina lento. ¿Sabe por qué muchos de nosotros no crecemos? Porque seguimos cojeando. Y seguimos cojeando porque la pista sobre la que estamos caminando tiene muchos baches, como las calles de Santa Ana. Así vamos. Pero por eso es que hoy el Señor nos dice: hermanos, si quieren renovar sus fuerzas, de las manos cansadas, de sus rodillas debilitadas y de su pierna coja, ya saben lo que tienen que hacer. Ahora es importante entonces que hagamos una reflexión. Hermanos, ¿queremos terminar bien la carrera de la fe? Entonces, a comenzar a fortalecer las manos, despojándonos del peso innecesario, despojándonos del pecado que nos asedia. Queremos tener rodillas fuertes y no que truenen. Rodillones la clave. Queremos, hermanos y hermanas, que nuestra pierna no cojee. Quitemos todas las piedras que hay frente a nuestro camino, para que el día en que tengamos que pasarle la estafeta a la siguiente generación, que pueden ser nuestros hijos o las personas a las que estamos discipulando, lo hagamos como el apóstol Pablo: he terminado la carrera de la fe, por lo demás me espera la corona de vida que el juez justo dará a todos los que aman su venida. Que Dios nos ayude para coronar esta carrera. Y termino con esto. Esta carrera no es una competencia con otros hermanos. Esta carrera es una competencia con usted mismo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, esta mañana, hermanos, quiero hacer una invitación rápidamente, no tengo mucho tiempo, para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse. Solamente tengo un minuto ya. Si hubiese alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie o levante su mano. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Como le digo, no tengo mucho tiempo, pero usted puede entregarle su vida a Cristo. Si usted a lo mejor ha ido cojeando, no tenido una vida íntegra, si usted tiene manos cansadas o rodillas debilitadas, ya le dije, la fuerza no proviene de nosotros, sino que la fuerza proviene de Dios. Y si usted dice que yo no sé si voy a cumplir, humanamente usted no puede. Por eso necesita del Señor. ¿Hay alguien esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Le invito para que se ponga de pie. Si tú te has alejado del Señor
y deseas entregarle tu vida a Cristo, ponte de pie. Si tú te has alejado del Señor y deseas reconciliarte, ponte de pie o levanta tu mano. Tal vez alguna vez estuviste corriendo, pero te detuviste, te cansaste, te debilitaste. Necesitas el perdón de Dios. ¿Habrá alguien esta mañana? Vamos a orar entonces, hermanos, porque el tiempo nos avanzó. Pero que Dios nos ayude y nos dé la fuerza para transitar esta carrera. Padre que estás en los cielos, Señor, esta mañana al venir delante de ti, lo hacemos con acción de gracias, pero también suplicando, Señor, la fuerza necesaria para poder terminar la carrera que tenemos por delante. Señor, perdónanos si hemos descuidado nuestros tiempos de oración. Perdónanos si hemos descuidado nuestros tiempos de aprendizaje de la palabra. Perdónanos si nuestra actitud ha sido mala. Perdónanos, Señor amado, si estamos cargando con cosas que no son nuestra responsabilidad resolver. Perdónanos también, Señor, si nos hemos dejado envolver por el pecado. Ayúdanos también a terminar la carrera de la fe como los hombres del ayer lo hicieron. Ayúdanos a allanar, a limpiar, a emparejar nuestro camino para que nuestra pierna lastimada no siga cojeando más. Es nuestra petición. Oramos también por las ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, Señor, sino de lo mucho que tú nos das. Bendice a tu pueblo que con acción de gracias participa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermanos y hermanas.